Resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo primeramente consiste en tener lo siguiente. Un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Tenemos tres ángulos, un ángulo recto, dos ángulos agudos. Por tanto, tenemos también dos catetos y una hipotenusa. Vamos a empezar simbolizando los elementos. Si yo tengo en este caso el ángulo A, yo puedo decir que este ángulo A se simboliza con letra mayúscula. Entonces voy a decir que este es mi ángulo B y que este es mi ángulo C. De acuerdo a cómo simbolizamos los ángulos, los lados adoptan o se indican al opuesto del ángulo. Si yo tengo el ángulo A aquí, el opuesto, que en este caso va a ser mi hipotenusa, lo puedo simbolizar con A minúscula. Si aquí tengo el ángulo B, al opuesto lo puedo llamar cateto B. Y si tengo el ángulo C, a esto le puedo llamar cateto C. Esto varía de acuerdo a la simbología que le damos a cada ángulo. Entonces, no es fijo aprenderse una fórmula por las letras mismas, sino más bien es recordar el proceso como tal. Otro punto importante aquí es el teorema de Pitágoras. Aquí necesitamos propiedades y también algunas fórmulas. Una propiedad importante es que el ángulo recto es igual a la suma de los ángulos agudos. Esta es una propiedad del triángulo rectángulo. Ángulo recto A es igual a B más C. Entonces, yo sé que el ángulo recto es 90 grados. Esto es igual a B más C. Con esta fórmula yo voy a poder buscar los demás ángulos. Conociendo un ángulo agudo por despeje, yo puedo encontrar los demás ángulos. Otro elemento importante es el teorema de Pitágoras. En forma muy general, nosotros decimos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, sabiendo que la hipotenusa es la que tiene mayor longitud. Pero otra forma de utilizarlo por simbología, diciendo que la hipotenusa para nosotros es A, podemos decir A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Sabiendo que esto depende de la simbología, también tenemos que tener en cuenta esta relación. Bien, a partir de aquí yo puedo utilizar esto. Si yo conozco la hipotenusa y conozco el cateto B, puedo decir que mi hipotenusa es A. Entonces, conozco hipotenusa y un cateto. El paso número 1, cuando conozco una hipotenusa y un cateto, es buscar el lado faltante. En este caso, el lado faltante es C. Por teorema de Pitágoras, puedo decir que C es igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto conocido al cuadrado. Entonces, aquí puedo decir que C es igual a el valor de A cuadrado. Teniendo este ejemplo de que la hipotenusa es 85 metros y el cateto B es 6, entonces puedo decir 85 metros al cuadrado menos 6 metros al cuadrado es igual 85 al cuadrado menos 6 al cuadrado es igual a 84,79. Podemos tomar con dos decimales. 84,79 metros. Esto es mi cateto C. Recordemos que es mejor utilizar los datos conocidos. Entonces, aquí necesitamos ver otras relaciones. Esto es el punto número 1. Busquemos el punto número 2. Si ya conozco el cateto A, el B y también encontré el C, también necesito conocer todos los ángulos agudos. Sé que este ángulo es 90, pero no conozco B y no conozco C. En ese caso voy a utilizar la relación ángulo
con los lados. Entonces yo puedo decir, recordando la fórmula de seno, seno del ángulo agudo. Seno del ángulo agudo B es igual a ¿qué cosa? Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, yo puedo decir que seno del ángulo agudo es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto viene a ser B. Entonces, el cateto opuesto B es igual a 6 metros. La hipotenusa es igual a 85 metros. Entonces, a partir de aquí, conociendo esto, yo puedo decir que podemos calcular el ángulo. Si sé que seno de B es 6 sobre 85, yo puedo buscar el ángulo B aplicando la cofunción. B se puede calcular haciendo shift seno de 6 sobre 85. Entonces, a partir de aquí puedo decir que el ángulo B toma los valores. Entonces puedo decir shift seno de 6 sobre 85 es igual a 4,04 shift grado. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos tener el valor del ángulo. Entonces, a partir de ahí, le aplico grado y lo que me está dando es 4 grados. 4 grados, 2 minutos y 51,99 segundos. Bien, tengo el lado B, tengo el ángulo B y lo único que necesito para conocer los 6 lados es conocer el ángulo C. El ángulo C se puede calcular, se aconseja utilizar siempre los datos conocidos. Entonces, aquí hay varias formas de hacer, pero yo realizaría de la siguiente manera. Para utilizar los datos que conozco, yo puedo hacer coseno del ángulo C. ¿Y qué va a pasar aquí? Que coseno del ángulo C es cateto adyacente sobre hipotenusa y que coseno del ángulo C es igual. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto que está unido a este ángulo que viene a ser esto. B mide 6. La hipotenusa mide 85, pero en este caso ya no vamos a buscar seno, vamos a buscar coseno. Entonces, C es igual a shift coseno de 6 sobre 85. Entonces, el ángulo C es igual a decir shift coseno de 6 sobre 85 es igual a 85 grados. Es igual a 85 grados, 57 minutos y 8 segundos. ¿Qué es lo que yo realicé? Lo que hice fue calcular o resolver el triángulo rectángulo, pero con los datos conocidos. No es errado hacer C es igual a A menos B, también va a dar el mismo, pero se aconseja usar los datos genuinos. Entonces, para poder resolver C, yo utilicé coseno. Ahora, si quiero calcular el área es B por C sobre 2, donde el área de la figura viene a ser 6 metros por 84,79 metros sobre 2. Entonces, el área de la figura directamente es 6 por 84,79 dividido 2, que es igual a 254,37 metros cuadrados. Entonces, así se puede resolver un triángulo